En un artículo del diario El País español, la autora Ana Torres Menargues titula su artículo «Los nuevos experimentos en la enseñanza vislumbran el fin de las clases magistrales. Una de las tendencias es la neurodidáctica». Esto es un artículo que se basa en una investigación del año 2010 y es un artículo escrito en 2016. Han pasado 8 años. ¿Has visto el fin de las clases magistrales? No, en la escuela siguen exactamente igual. Y te voy a decir cómo empieza el artículo, que es muy interesante. En el año 2010, un equipo de investigadores del MIT, Massachusetts Institute of Technology, y si no sabes lo que es el MIT, es la escuela de tecnología más importante del mundo, tiene a su nombre más patentes que muchos países, en Boston, colocaron a un universitario de 19 años un sensor electrodérmico, o sea, dentro de la piel, en la muñeca para medir la actividad eléctrica de su cerebro las 24 horas durante 7 días. El experimento arrojó un resultado inesperado. 2 puntos. La actividad cerebral del estudiante cuando atendía en una clase magistral era la misma que cuando veía la televisión. Punto y coma. Prácticamente nula. O sea, no había actividad cerebral. Los científicos pudieron probar así que el modelo pedagógico basado en un alumno como receptor pasivo no funciona. El cerebro necesita emocionarse para aprender, explica José Ramón Gamo, neuropsicólogo infantil y director del máster en neurodidáctica de la Universidad Rey Juan Carlos. En fin, el artículo continúa, pero yo quería llamarte la atención sobre este hecho. La actividad cerebral en una clase magistral es prácticamente la misma que cuando mirás televisión, nula. Y esto es interesante porque tu hijo pasa 8 horas al día en clases magistrales. Podría pasar 8 horas al día mirando televisión con la misma actividad cerebral, o sea, nula. 8 horas al día, 5 días por semana, 180 días al año, o sea, la mitad del año con una actividad cerebral nula durante las 8 horas principales del día. Durante 12 años. Y luego te lo entregan con un papelito que dice que está educado. Mira vos. Y te preguntás hoy, ¿por qué la escuela no funciona? Es que la escuela tiene sus cosas, no le vamos a quitar su mérito, pero más allá de enseñar a leer, matemática y algunas otras cosas, habilidades principales, el resto es una pérdida de tiempo porque está mal estructurada. En cambio, ¿qué es lo que nos pasa? Hoy en día, este artículo, dicho sea de paso, es citado por la gran neurocientífica y educadora Catherine Lecuyer, a quien yo promuevo mucho, en el año 2017, en un artículo que se llama Los neuromitos que llevan a educar sin base científica. Y ella dice que en los últimos años se han multiplicado los métodos educativos y las aplicaciones y los dispositivos llamados inteligentes, que pretenden potenciar la inteligencia de nuestros hijos. Esto es muy interesante porque ella lo dice en respuesta a que las escuelas tradicionales se han dado cuenta de que la actividad cerebral es nula en los alumnos. Y esto te das cuenta que si ya has sido profesor o sos maestro de una escuela de 30 alumnos, que el que no duerme está pensando en los pajaritos y los 3 que se interesan son aquellos que solo le interesa regurgitar o vomitar lo que vos les decís para que vos los quieras y de alguna manera ellos se sientan afectivamente bien y tengan buena nota. En el fondo, cuando nosotros evaluamos a los alumnos en este sistema reptiliano de bien-mal y de sistema de presión bajo tiempo, cosa que nunca en la vida haces, a mí siempre me impresionó que las actividades importantes de la vida jamás son tomadas bajo presión, bajo tiempo, de una manera evaluativa como hacen los exámenes en la escuela. Más bien, yo diría que solemos buscar fuentes, cosas que apoyen una teoría u otra, las estudiamos, las meditamos, conversamos con otros y luego tomamos una decisión. Entonces estas escuelas, viendo lo que ocurre, se tornan a las nuevas inteligencias artificiales y las nuevas tecnologías para ver si pueden mejorar esa interacción.
Entonces dicen, démosle pantallas a los hijos. Pantallas como estas, démosle a nuestros hijos para que ellos puedan interactuar. ¿Por qué? Porque las tecnologías digitales dicen darte una experiencia de vida. Dicen ayudarte a interactuar. Cuando vos haces clic en la pantalla y demás, estás interactuando con un software que hace que el programa te responda y la inteligencia artificial sea tu tutor privado. Pero ¿cuál es el problema? Lo que dice Catherine Lecuyer, lo que no sabe la mayoría de la población es que esos argumentos de venta que han sido motivo de la proliferación en un mercado de cientos y miles de métodos educativos y de productos tecnológicos que se usan tanto en las aulas como en los hogares, carecen de fundamento educativo científico. Ella después pasa a enumerar una serie de neuromitos, ¿no? Así como yo te dije los mitos sobre el homeschooling, yo te voy a decir una serie de neuromitos. Lo que es interesante de esto es que dice, por ejemplo, el niño tiene una inteligencia ilimitada. Eso es un neuromito. O que el niño solo usa 10% de su cerebro. Nosotros sabemos hoy que no es así, que el niño usa siempre todo su cerebro, no es el 10%, sino para qué hubiera creado Dios el resto del cerebro. Nos hubiera hecho un cerebro el 10% más, el 10% de tamaño del que tenemos y hubiera puesto otras cosas ahí. El profesor de neurociencia cognitiva Barry Gordon, investigador del Johns Hopkins Medical Institution, de la identificación e implementación de métodos para mejorar el lenguaje, la memoria, el pensamiento y el aprendizaje, dice que ese mito es de una falsedad irrisoria, ya que usamos virtualmente cada parte del cerebro, casi todo el cerebro está activo casi todo el tiempo. Y esto se condice con lo que predicamos siempre. En la escuela no utilizan el cerebro en el sentido cognitivo, pero están utilizando el cerebro en el sentido social, en el sentido de un montón de otros sentidos. Y nosotros lo que decimos es, en homeschooling, en la casa, acordate que la definición de homeschooling no es traer la educación a tu casa, sino hacer de toda tu vida, y tu casa y todo tu ambiente, un ambiente educativo. O sea, que todo lo que tenga, con lo que se relacione tu hijo, sea educativo para bien. Porque el cerebro está activo todo el tiempo. Entonces, o estás recibiendo malas influencias o estás recibiendo buenas influencias. Vos tenés que decidir qué querés hacer con tus hijos, ¿no? Y dice, como decía Huxley, una verdad sin interés puede ser eclipsada por una falsedad emocionante. La imperfección de nuestros hijos y la nuestra es una verdad sin interés. Por ello, recurrimos a falsedades emocionantes que nos reconfortan en la carrera colectiva frenética hacia el niño genio que nos vendió la industria de la pseudoeducación. Esa industria tiene un deseo de encontrar en tu hijo siempre una carencia para poder venderte un producto nuevo. Nosotros, junto con Catherine Lecuyer, decimos otra cosa. Decimos, fíjense, ella dice, este mito ha sido acaparado por los departamentos de marketing de muchas empresas de software y hardware para convencer a los buenos padres responsables, de que adquieran sus productos para el buen desarrollo cerebral de sus hijos. Y partiendo de esa premisa, los hacemos divertirse aprendiendo con la maquinita, con la promesa de estimular y multiplicar su inteligencia. Esto te dicen los que hacen incluso los juegos electrónicos. No, que el juego electrónico es bueno para coordinación de ojo y las manos o lo que fuese, para tener reacciones. No sé, puede ser en una edad avanzada, dudo que lo sea cuando el niño sea joven. Lo que sí sé es que el que dice eso tiene un interés, creado en venderte un producto. Resulta incongruente, dice, que muchos colegios élites que se encuentran en los rankings de los mejores colegios en España, por ejemplo, hayan vendido ese método a lo largo de los últimos 50 años como una innovación educativa. Mientras las principales asociaciones profesionales del mundo, Neurology, la Academia Americana de Pediatría, etc., lo consideran desde el año 68 como un método pseudocientífico y fraudulento. Si vamos a revisar este tipo de cosas, tenemos que mirar lo siguiente. Dice Catherine Lecuyer, hay dos otros mitos. Uno es, un entorno enriquecido aumenta la capacidad del cerebro de aprender.
y que los 3 primeros años son críticos para el aprendizaje y por lo tanto decisivos para el desarrollo posterior. Un 94% de los maestros cree que un entorno enriquecido aumenta la capacidad del cerebro de aprender. Y en rigor de verdad, el principal argumento para llegar a esta conclusión es la conocida plasticidad del cerebro. O sea, el cerebro mientras se va desarrollando tiene una plasticidad enorme para poder adaptarse. Entonces los jóvenes o niños que se han golpeado en un accidente o lo que fuera, a veces pareciera que pierden un área, pero el cerebro la recupera por otro lado. Es un hecho que el cerebro es plástico, pero hoy sabemos que esa plasticidad ocurre toda la vida, no solo en los primeros 3 años. Entonces, estás a tiempo, vos también, para comenzar a educarte. En este video, ¿qué hacer si no estás educado y querés educarte? Te lo pongo acá. Yo te explico que vos podés empezar en cualquier momento. La educación no empieza a los 4 años y termina a los 18 o 22 con la facultad, con la universidad. La educación empieza a los 0 y termina a los 100. Porque educar es actualizar, si querés, las potencialidades o las potencias del alma, la inteligencia y la voluntad. La inteligencia para conocer lo que es la realidad, el bien, lo que existe y adecuarse a él, y la voluntad para amar lo que debe ser amado y utilizar lo que debe ser utilizado, y cada cosa en su lugar y en su momento. Entonces, lo que es interesante de todo esto, y esto es lo que dice Catherine Lecuyer, hoy sabemos que durante los primeros años, y escuchen esto, hoy sabemos que durante los primeros años, lo más importante para el desarrollo, el buen desarrollo de un niño, no es la cantidad de información que recibe, sino la atención afectiva que recibe a través del modelo de apego que desarrolla con su cuidador principal. Esto es, ¿cuál es el peligro? Yo digo, bueno, mi niño, y yo se los he dicho varias veces, el aprendizaje de idiomas es más fácil cuando son jóvenes. Es verdad, porque el cerebro es plástico y es como una cera que se imprime todo el tiempo con nuevas experiencias y realmente está en una capacidad de plasticidad enorme. Entonces, aprender un idioma es bueno cuando son niños, porque los niños repiten sonidos sin racionalizar sujeto, verbo, predicado, cosa que nos pasa a nosotros. Ahora bien, y no tienen que memorizar porque la memoria es muy activa en esa edad. Ahora, dicho esto, si ese aprendizaje no ocurre dentro de un ambiente afectivo, por ejemplo, de parte del padre o de la madre, ponerlo 2 horas en la pantallita de Duolingo o una pantalla a que aprenda chino es contraproducente, porque la pantalla le genera 0 actividad cerebral y además le genera un no vínculo. Está pensando que tiene vínculos, pero no está teniendo vínculos porque es artificial. Es lo que ha dicho John Senior muchas veces, que la vida artificial se ha convertido para la modernidad en algo más real que la vida real. Entonces, dice, por tanto resulta contradictorio aumentar el número de horas que un niño pequeño pasa delante de un DVD supuestamente educativo o del juego supuestamente educativo de una tableta inteligente con el argumento de no querer desechar una oportunidad de aprendizaje. Cuando sabemos que a esas edades lo importante no es el bombardeo de información, sino el vínculo de apego que tiene ese niño con los padres o con el cuidador principal, que es el que le enseña. Por eso, en las escuelas, no es la escuela la que educa al alumno, sino el profesor, el maestro que está frente al alumno. Bueno, eso va de sí, me dirás. Es una obviedad, pero no es una obviedad, porque las escuelas manejan la educación como una cuestión pedagógicamente profesional, no vocacional, profesionalizada. Es una especie de marketing y de mercadeo. Los profesores van de una escuela a otra porque no se les paga bien y tienen que vivir normalmente, y entonces no generan un apego con los niños. Y nosotros todos tenemos una experiencia de que la única materia, o el tema que más me gustó en la educación primaria y secundaria es lo que me enseñaba aquella maestra. No es tanto lo que aprendí, sino el apego que tuve con esa maestra. Por eso, el homeschooling corre con una enorme ventaja en que los niños están frente a maestros que son con quienes tienen un mayor y enorme apego, sus padres. Y los padres, eso explica también por qué los padres con poco pueden hacer mucho.
No hace falta que tengas un título pedagógico, hace falta que tengas mucho amor por tus hijos. Y porque tenés amor por tus hijos, los vas a tratar bien, vas a buscar a dónde están necesitados y dónde están fuertes, y les vas a promover lo fuerte y promover lo contrario a las carencias. Y te vas a dar cuenta que lo que es caracterológico no va a cambiar, entonces vas a dejar de insistir por ese lado y vas a insistir por los lados donde tu hijo realmente puede aprender. Quería dejarte este mensaje porque me parece importante que entendamos la escuela no tiene las armas necesarias para educar a tu hijo, porque cuando vos educás a 2.000 alumnos al mismo tiempo, los tenés que reunir en grupos de 30 o 40 alumnos. Cuando vos tenés 30 o 40 alumnos reunidos en un mismo ambiente, es imposible tener un diálogo con todos. Solamente podés vos hablar y que ellos escuchen y toman notas. Pero la escucha es pasiva y tomar nota es pasivo. Porque tomar nota es simplemente registrar lo que dice el profesor. ¿Para qué? Para luego memorizar, repetir, pasar un examen y olvidar todo. ¿Es o no es así? Esa fue por lo menos mi experiencia en la escuela. Pasé la materia, esta es la última materia que me queda pasar por este año. En la universidad es lo mismo. Y entonces no vivimos la vida como un aprendizaje continuo. No entendemos que educar es poder darle sentido a la realidad, poder adecuar nuestro intelecto a esa realidad y a ese sentido y vivir acorde a eso y entonces ser feliz, ser consistentes con el pensamiento que tenemos. No entendemos esto. Te paso otro dato por el cual en el homeschooling también tenés una gran ventaja. No solo no estás en una relación de un profesor a 40 alumnos, sino que estás 1 a 1, o sea, tenés un diálogo y esto involucra al cerebro del aprendiz, o sea, de tu hijo, está todo el tiempo involucrándose en su propia educación, sino que además, dice este otro artículo, el que te citaba al principio, que basándose en diferentes investigaciones científicas y en las suyas propias, concluyeron que para la adquisición de información novedosa, el cerebro tiende a procesar los datos desde el hemisferio derecho, más relacionado con la intuición, la creatividad y las imágenes. En esos casos, el procesamiento lingüístico no es el protagonista, lo que quiere decir que la charla no funciona. Los gestos faciales, corporales y el contexto desempeñan un papel muy importante, ¿no? Otra muestra de la ineficacia de la clase magistral, argumenta este científico de apellido Gamo. Lo que es interesante es que en casa nosotros tenemos eso, justamente. Los gestos faciales, corporales y el contexto, en casa somos naturales. No hay una artificialidad. Sí hay una relación de respeto con respecto a los grandes y buenos autores, pero hay un gozo, hay una capacidad de sentarse en un sillón, de tomarse un cafecito, de poner la cara al sol, de estar al sol cuando el sol está afuera, de estar adentro cuando llueve y de poder simplemente leer y gozar un buen libro para poder conversarlo. Esas cosas son irreemplazables, imposibles de hacer en una escuela. Por eso, habiéndote dicho todo esto, yo te animo hoy a considerar, ahora que empieza tu año, si estás en el hemisferio norte, y si estás en el hemisferio sur, ahora que estás a mitad de camino, y como Dante te encontrás en la mitad de la vida, otra vez les creíste en marzo de que iban a educar a tu hijo, y hoy estás esperando que lleguen las vacaciones para poder ver que en realidad todo sigue igual, y el año que viene va a volver a seguir igual, te lo garantizo ya. O vos que estás en el hemisferio norte y estás por comenzar un año y tenés que considerar si realmente vale la pena volver a pagar lo que estás pagando por mes por una escuela donde 8 horas al día tu hijo va a tener 0 actividad en el cerebro. Y sin embargo te van a convencer de que, porque lo hacen escribir un montón de cosas que no tienen sentido, disconexas entre sí, en diferentes materias que no se hablan entre sí, porque te apuesto que si estás en un colegio católico, el profesor de religión le va a contar sobre la creación y el profesor de biología le va a contar sobre Darwin y la evolución, 2 teorías que no se condicen para nada entre sí. Y tu hijo, con 0 actividad cerebral, no se va a dar cuenta de la diferencia. Si querés dejar que te estafen, adelante. Pero si querés evitar una vez más que te estafen este año, habiendo aprendido después de
X tantos años que has mandado a tus hijos al colegio y no te culpo porque toda la prensa, todo lo que escuchamos, la radio, todos, hay una tremenda ignorancia sobre este tema y estamos acostumbrados desde la Revolución Francesa a tener un sistema de educación que es absoluto y totalmente enciclopedista y racionalista y que no funciona. Pero bueno, de este tema podemos hablar más adelante. Ya te he hablado en varios videos cuyos links te dejo aquí abajo para que los investigues, los escuches, si esta es una preocupación tuya. Entonces yo te invito este año a considerar, si no el homeschooling, a juntarte con gente como vos y formar una escuela de cooperativa de padres donde varias familias se junten y tengan aulas pequeñas con profesores comprometidos, maestros comprometidos de vocación que sepan conversar con cada uno de los hijos, ver sus diferencias, saber que son imagen y semejanza de Dios y que hay que llegar a esa semejanza removiendo los obstáculos para poder perfeccionarse como seres humanos. ¿Cómo se logra esto? Te lo puedo contar. Hacé clic abajo, suscríbete y vas a poder aprender un montón de cosas y cómo salir de la dinámica esta que te acabo de escribir y de la cual Catherine, la gran Catherine Lecuyer, cuyos videos, charlas y libros te recomiendo, Educar en el asombro y Educar en la realidad. Ella misma te dice, no funcionan las tecnologías, no funciona la pantalla ni la vida virtual, lo que funciona son relaciones reales. Y vos tenés que pensar, ¿dónde puedo yo tener la mayor cantidad de relaciones reales? Relaciones con Dios, con la naturaleza, con otras personas, con las cosas. Cada cosa en su lugar. ¿Cuál es el método que mejor le va a dar más y mejores relaciones de calidad a mis hijos? Y considerar entonces cuáles son tus alternativas. Te ofrezco un montón de razones y argumentos en mis varios videos y te invito a que explores más, a que mires esto y que te lo tomes con seriedad, porque en ello va el futuro de tus hijos. Vos también, si no has sido educado bien y has sido educado como yo en un sistema de cero actividad cerebral durante 12 años, también podés volver a educarte, porque yo empecé a educarme en la universidad, dicho sea de paso. Con lo cual, vos podés realmente comenzar hoy y para cuando el buen Dios te llame a dar cuentas, vas a poder decirle, mirándolo a los ojos, he removido los obstáculos, he hecho lo mejor que pude por mis hijos y también, mirá, gracias porque me he podido educar yo un poquito mejor. Entonces, te invito a mirar estos videos, hacé clic acá abajo, suscríbete, vení y mira, si te gusta lo que te dije y si te inquieta lo que te dije, suscríbete a nuestro canal que tenés un montón de información sobre el tema, hacé clic en la campanita para decirle a YouTube esto es lo que queremos y que nosotros en esa campanita te vamos a dar vas a recibir nuestras notificaciones de cuando sale un nuevo video y en general seguinos en Instagram, seguinos en todas las redes sociales. Nos vemos entonces en el próximo video. Espero haberte dejado una inquietud fuerte y haberte hecho pensar. Continuemos la conversación, vos y yo, y quédate en este canal y ahí vamos a poder seguir hablando.